Vamos a hablar de un tema que hace a todo el simposio. El simposio se ocupa de formas de terapia efectivas, claras y muy probada experiencia. Detrás de eso existe una situación social que es la crisis, la violencia y la forma de abordarla. Las múltiples formas dentro de las cuales están las técnicas que vamos a mostrar hoy. Comenzamos por comentar y explicar la dimensión de la violencia actual, que es única y propia de esta época, amenaza al individuo y al planeta. Una forma de combatir la violencia. Yo soy el doctor León Benazaya. La violencia es algo que se expresa en la agresión y la destrucción. Se puede volcar hacia afuera o hacia adentro, o mayoritariamente es mixta, como en el caso de la obesidad y del suicidio, fenómeno creciente en la sociedad actual. El grupo potencia la violencia. El otro elemento de la violencia es la destrucción psicológica o física. Hay 4 axiomas y un desafío para comprender este tema. La violencia y la agresión son innatos, en todos los individuos están, y es universal. Abarca el individuo, el grupo, cualquier nivel social y planetario. Durante el embarazo se despierta, se potencia y se entrena la violencia. Todo a través del mecanismo del estrés. El tercer axioma es que los niños que sufren castigos o viven en un ambiente violento aprenden y repiten esta conducta en la escuela, en el trabajo y en la vida social. El cuarto axioma es que hay varios estimuladores de la violencia, las empresas petroleras y las redes sociales, entre otras. Y finalmente, el desafío. Las consecuencias del cambio climático son irreversibles a partir del año 2030. Esto está publicado, documentado y sabido por todo el mundo. Uno de los libros que estudia la época actual en forma más clara es el de Miguel Benazaya, 69 años, filósofo con más de 30 libros publicados, y en uno de ellos, Las pasiones tristes, analiza el fin de la utopía, que la ciencia dará respuesta a todos los problemas del hombre. Comienza la época de las incertidumbres con el peligro planetario y humano de extinción. Es un buen retrato de la época actual. La Argentina, como ejemplo de violencia, se puede ver en 1000 formas. En la escuela de policía, en La Rioja, en una ceremonia de bautismo, 6 cadetes torturaron a sus compañeros. Uno murió, 19 años. 6 internados, 18 tuvieron control médico. Esta violencia también se ve a nivel universitario. No es patrimonio de una clase social ni de un grupo etario. La dictadura militar en la Argentina mostró que la obediencia debida puede trastocar todos los valores y lograr efectos dañinos y deleterios inconcebibles. En la Universidad de Yale hicieron un experimento que lo dirigió Milgram, donde simularon la aplicación de la picana eléctrica entre personas desconocidas. La obediencia debida mostró cómo se rompen los límites éticos. Una forma de comprender en profundidad el problema de la violencia
que es innata y estimulada, es leyendo o viendo el film inglés de William Golding, El Señor de las Moscas. Este libro muestra una novela extraordinaria donde un grupo de estudiantes del colegio secundario de Inglaterra van de vacaciones en un avión. El avión se cae y quedan solo los niños, adolescentes, que muestran entonces la maldad humana, la civilización contra la barbarie y la pérdida de la inocencia infantil. Es una alegoría de la naturaleza humana y cada personaje representa distintos aspectos posibles de la sociedad. Ralph, uno de los chicos, representa el orden y la civilización. Piggy, la razón y la cordura de la sociedad. Jack, el deseo de poder y la maldad. Roger, la crueldad y el sadismo en su mayor escala, que terminan matando a uno de los chicos dentro de la novela. Simón, la bondad natural del hombre. Es un libro que también es un film muy recomendable. El hombre primitivo y la mujer primitivo aparecen a poco de rascar la superficie de la piel, cuando se ve en el momento que están observando un partido de fútbol o manejando un auto. Vamos a ver cómo en la medida que aumenta el grupo humano, la violencia colectiva es cada vez más grave. Las guerras, por ejemplo la de Siria, que duró 8 años, dejó 360.000 muertos. El nazismo dejó en esa guerra 20 millones de muertos. Estos son fenómenos que existen hasta la actualidad, donde se observa que siempre hay formas de violencias explícitas en alguna parte del planeta. Actualmente, desgraciadamente, tenemos otro grave ejemplo. ¿Qué ocurre con las mujeres que sufrieron abusos en la infancia? Que tienen un 3,5 más de probabilidades de tener un hijo autista. Este es un estudio de la Universidad de Harvard. Es decir, que esto explicaría de alguna manera, o sería uno de los factores que explicarían el aumento del autismo en la población actual. Esta es la imagen que debería nutrirnos con una niña abrazada a la panza de su madre. Los chicos que sufren o viven violencia o drogas durante la gestación, cuando tienen 10 años de edad, los que fueron expuestos a marihuana en útero serán más impulsivos e hiperkinéticos y menos capaces de centrar su atención. Serán los pseudos ADD, o sea, pseudo patológicos, pseudo enfermos, cuando en rigor de verdad solo tienen un problema de conducta estimulado o tratado por medicación inadecuada. Según el mensaje que la madre envía al feto a través del útero, a través de los mecanismos de la suprarrenal, los niños que nacen serán tranquilos, felices o bien hiperkinéticos, violentos y agresivos. El hombre del futuro se construye desde la concepción, desde el embarazo. Culturas como la norteamericana, donde el uso del arma ayuda a la violencia y todos los días hay
ejemplos de alguien que va a un colegio y mata a media docena de sus compañeros o de los profesores. Esto es clara consecuencia, entre otros muchos factores, del abuso de la posibilidad de tener armas que sirven para matar y que estimulan la descarga de la violencia. ¿Qué otros generadores de violencia se pueden marcar? La concentración de la riqueza. El 1% de la población, el 1% más rico, acaparó el 82% de la riqueza del planeta. Ejemplos de esta riqueza inmoral la da Bill Gates con 86.000 millones de dólares. El 50% más pobre de la población no se benefició en nada con el crecimiento de algunas economías. Cada 2 días hay un nuevo multimillonario con más de 1.000 millones de dólares. La violencia en los animales, a diferencia de los seres humanos, constituye un carácter de supervivencia. Está justificada y además no atenta contra la propia persona. El hombre es el único ser que destruye y se autodestruye. Además, la posibilidad de Internet ha permitido, ha estimulado el manejo psicopático de adolescentes. Y hubo una epidemia a nivel mundial donde desgraciadamente la Argentina participó y se vio una docena de adolescentes que se suicidaban siguiendo un maligno juego de la ballena azul. ¿Qué otros estimulantes de la violencia existen? El rechazo social, la falta de afectividad emocional, el cine, la televisión, la radio, las redes sociales. Las redes sociales constituyen un elemento que mal usado, y esto es abundante, forman un peligro grave para la salud mental de mucha gente. La obediencia debida como estructura emocional legaliza y diluye la responsabilidad individual. Por eso el grupo, cuando comete una fechoría, un atentado, diluye la responsabilidad individual. Lo vimos en la Argentina con uno de los ejemplos más violentos, un grupo de rugbyers que mataron a un chico hace unos años y el juicio todavía sigue. Algunas ideologías glorifican y divinizan la violencia. Les prometen un mundo de futuro y de gloria para quienes matan o destruyen. Ahí está la imagen de la ballena azul. Psicopatía mundial que desde Rusia a Tucumán recorrió todo el mundo y generó infinidad de suicidios. Este dibujo representa una de las monstruosidades más graves, el petróleo, donde el señor gordo e infinitamente millonario que no sabe qué hacer con su fortuna, saca petróleo generando multitudes de personas enfermas, contaminando el ambiente y dañando el universo. Las tabacaleras, que son algunas de las industrias dañinas, negaron que la nicotina era adictiva. Evidencia que fue claramente demostrada y durante años pudieron mantenerse. Hace 40 años que las petroleras sabían el daño ambiental que produciría el petróleo y los derivados.
Lo ocultaron y crearon campañas para desinformar, diciendo que el problema del clima era ficticio y falso. Las bodegas ocultan los daños que provoca el alcohol, que cada vez más incide en la juventud. No podemos dejar de mencionar uno de los más graves delitos de lesa humanidad. Cuando Estados Unidos atacó a Japón en 1945 con 2 bombas atómicas. Lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, contra Nagasaki e Hiroshima. Las farmacéuticas estimulan el uso de opioides, con muertes en ascenso. Ya mataron 500.000 norteamericanos. La industria alargó primero el uso de opioides derivados de la morfina y arregló momentáneamente con la Food and Drug Administration para que se vendiera en forma libre. Luego, uno de los partícipes de este negocio, entre comillas, pasó a ser director de una de las compañías que vende los opioides. Esta moda donde la simple pastilla analgésica es transformada por un mortal veneno, se ha vendido y se sigue vendiendo. Todavía no llegó a la Argentina, pero no perdamos las esperanzas que pronto la vamos a tener. Una de las demostraciones más interesantes de ver el panorama actual en la economía y en el mundo en general se ve en la serie de Netflix Dirty Money o Dinero Sucio, donde se denuncia con nombre y apellido el primer banco de Inglaterra que lava el dinero de los narcos mexicanos. La Corte Suprema de Estados Unidos aplica penas simbólicas mínimas y el Banco Internacional sigue operando con la complicidad del sistema mundial. Un banco asiático de Norcorea levantó la economía vendiendo drogas al exterior y para ello usó valijas diplomáticas que transportaban drogas y dinero. Otro de los factores que claramente inciden en el deterioro del universo actual es la superpoblación. A nivel biológico se hizo una prueba creando un reino de ratones donde tenían todo lo necesario para que la población creciera. Con el crecimiento de la superpoblación de los ratones, muchas ratas hembras fueron incapaces de llegar a culminar un embarazo, pero otras, cuando tenían una camada, las abandonaban. Un número aún mayor de ratones, después de dar a luz, no tenían ningún tipo de función materna. La superpoblación humana pronostica que para el 2050 habrá 9.800 millones de personas en nuestro planeta. No damos abasto. ExxonMobil, una de las famosas compañías petroleras internacionales, promovió campañas de desinformación. Explicó a la gente que era mentira lo del cambio climático, que era mentira que iban a haber inundaciones, desiertos, alteraciones gravísimas. Todo esto para mantener sus beneficios y seguir explotando petróleo y haciendo derrames en todas las costas. Desde 1959, las petroleras conocen
y ocultan el resultado que su actividad produce sobre el calentamiento global. No es extraño el hecho de que 11 senadores norteamericanos mantengan relaciones con las petroleras y que hayan recibido donaciones, entre comillas, de las mismas. El desafío actual, que no es poco, nos dice que las consecuencias del cambio climático son irreversibles desde el 2030. Irreversible, es decir, el deadline está a la vista porque en el 2030 es mañana. Una peculiaridad de la especie, para dar un elemento optimista y valedero, es que el ser humano tiene la capacidad de adaptación y cambio. Los factores estos fueron los que permitieron la evolución de la humanidad, del hombre que de las cavernas a la actualidad vivió 8 millones de años. ¿Qué se puede hacer como individuo para enfrentar o afrontar el desafío? Involucrarse en proyectos, crear una escuela granja o crear para cada piso de su edificio un recipiente para las pilas usadas. Una pila botón de las que empleamos en los relojes puede contaminar 600.000 litros de agua. Tienen mercurio, cadmio y deben ser desechadas en centros especiales. El amor es el mejor antídoto contra la agresividad. A nivel de país habría que copiar de Finlandia. Además, a nivel individual hay que reconocer la propia violencia y en ese sentido la técnica de EFT, Emotional Freedom Technique, parte de la premisa de aceptar y reconocer la propia violencia para lograr cambios futuros. La violencia puede ser sublimada por el arte, la religión y algunas ideologías o actividades. Muchas gracias.